Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil. Todo lo que salva a la humanidad es la verdad. La Defensoría del Pueblo asiste y acompaña a las víctimas en el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos. Con motivo de la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo lanzará su campaña de información y sensibilización del ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Este es nuestro tema en el programa de hoy. Bienvenidos. La Defensoría del Pueblo, con la cooperación de la Embajada de Canadá y la Organización Internacional para las Migraciones OIM, lanzarán una campaña pedagógica denominada Verdad, Justicia y Reparación, Pasos hacia la Reconciliación, que busca sensibilizar y ofrecer información sobre el derecho a la verdad y a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Esta campaña tiene el propósito de sensibilizar a la opinión pública sobre su papel protagónico en este proceso de reconciliación nacional en el marco de la Ley de Justicia y Paz que hace 3 años estamos trabajando. Esta campaña tiene también el propósito de sensibilizar y de brindar la información a las víctimas sobre las herramientas y los recursos que tiene disponibles para acceder a la justicia y reclamar su reparación. Bueno, las víctimas en Colombia son personas que han sufrido en este marco de la Ley de Justicia y Paz de muchas afectaciones por causa de los grupos armados organizados al margen de la ley. Son personas que adicionalmente han tenido que sufrir la lejanía de las instituciones en sus veredas y corregimientos, una desconfianza presente en muchas de las instituciones, que es por lo que hoy venimos trabajando. Para esos efectos hemos conformado al interior de la Defensoría del Pueblo una unidad administrativa, una unidad aquí conocida como de Justicia y Paz, que yo prefiero llamar Unidad de Atención General a las Víctimas, con el encargo de ofrecerle la asesoría, la asistencia y la orientación a las víctimas en el marco de la ruta jurídica de acceso a los mecanismos propios que prevé la Ley de Justicia y Paz. Yo lo llamé y yo le hice las preguntas, pero yo llorando, muy enternecida porque a uno le duele mucho un hijo. Y ya entonces vine y le pregunté, ¿qué me habían hecho a mi hijito? Entonces, ¿qué habían hecho los muchachos? Entonces me dijo que no, que ellos no habían bajado ninguno del bus y que ellos no habían desaparecido ninguno de ahí, se me negaron. Y el chino mío me comentaron que le habían quitado los zapatos, los cordones de los zapatos y los mandaron con los mismos cordones de los zapatos. Que los echaron por un camellón que hay por un puesto llamado 92, los echaron por ahí de para arriba. La campaña pedagógica busca que las víctimas conozcan sus derechos y los servicios de acompañamiento, orientación y asesoría que le brinda la Defensoría del Pueblo en relación a los casos de violencia que han padecido. La Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo promueve el conocimiento de las herramientas legales, sociales y psicológicas para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, así como la asistencia jurídica y la representación judicial dispuesta por la Ley 975 de 2005. Y esta campaña también tiene el propósito de orientar a los funcionarios que atienden a las víctimas sobre el significado de la condición de víctima de las personas y sobre su papel en relación con la orientación para que las víctimas reclamen su verdad, su justicia y su reparación. Generalmente son mujeres viudas de personas asesinadas, madres cabeza de hogar. Gran parte de las víctimas en Colombia son los desplazados forzados, pero también hay muchas víctimas de familiares de desaparecidos forzados y familiares asesinados. Nosotros entendemos que para ti es muy difícil como volver a recordar esto, como volver a hablar de esto, porque son muchas cosas que te implican a ti recordar, y el recordar implica dolor, ¿no? Sí. Pero entendemos que también eres muy fuerte, porque para ti es muy importante
conocer la verdad de por qué sucedieron los hechos, que se haga la justicia y buscas una reparación, también una reparación integral. Es por esta razón que hemos venido conformando un equipo de profesionales idóneos y expertos para, por ejemplo, terminar de elaborar y concluir los protocolos de atención a las víctimas de la violencia, del mismo modo un protocolo en todo lo que tiene que ver con el tema de tierras, y hemos venido integrando esta unidad de atención a víctimas con un equipo de profesionales, con abogados expertos en temas de reparación a las víctimas, con psicólogos, y aspiramos a vincular también expertos en el tema de tierras. Yo según ahí que yo me le puse, bajé abajo al Tarra, pasé a Versalles y voy hasta la Gabarra, buscándolo y no lo pude encontrar. En fin, que yo hasta ahorita estoy dando vueltas por él. Sobre mi hijo, que mi hijo salió a la carretera a esperarme porque yo fui, porque mi hijo es un humilde trabajador, es un campesino, el niño tenía 22 años. Igualmente, la campaña tiene el interés de ofrecer la información pertinente a las víctimas sobre el alcance de sus derechos en el marco de la Ley 975 de 2005 y de los requisitos para la participación de las mismas en los procesos penales que exige este proceso. También se pretende ayudar a las víctimas para recaudar información preliminar y documentar los casos de violencia, teniendo en cuenta los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Judicial. Cuando una víctima está frente a la Defensoría, cuando una víctima cuenta los hechos que le afectó personalmente, cuando una víctima cuenta los horrores de la violencia, las conductas delictivas de las que fue afectado directamente, se necesita, además de esa información jurídica, el acompañamiento de un psicólogo que le ayude a brindarle apoyo a su narración, que le ayude a entender el alcance de su participación en un proceso judicial, que le ayude a brindar elementos como de tranquilidad, no de angustia ni desesperanza, sino de posibilidades en su proyecto de vida. Las conductas delictivas han generado en las víctimas unos efectos a corto y largo plazo con una importancia muy grande. Están desde aquellas afectaciones que permiten la variación de los esquemas mentales de lo que para uno era una sociedad segura y sentirse tranquilo en su finca, en el campo, con su familia, pero también van otro tipo de afectaciones respecto de las emociones. Hay algunas dificultades en las elaboraciones de duelo, también hay afectaciones, digamos, con respecto a la salud física y mental. Hay mucha somatización física de algunas afectaciones emocionales, entonces vienen las depresiones, los episodios de ansiedad. Se exacerban algunos síntomas relacionados, por ejemplo, con algunas psicopatologías. Comentarle que para que usted pueda diligenciar los documentos que anteriormente le dijimos, sí, tiene que primero poner una denuncia, ¿sí? Poner una denuncia en la Fiscalía, no sé si ya la puso ante la Fiscalía, sí, ya la puso, pero sí. Entonces esta denuncia usted tendría que ir a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, ¿sí? Del búnker, que queda en la diagonal 22 con 52, sí, ahí está anotado exactamente. Allá en la Unidad de Justicia y Paz, que queda en el primer piso, tú haces la declaración correspondiente. Hemos venido avanzando a esos efectos, avanzando de manera satisfactoria, como lo revelan de manera incontrastable las propias estadísticas que dan cuenta de la atención, de la orientación y de la asesoría que ha venido ofreciendo la Defensoría del Pueblo en las regionales de Antioquia, de Sucre, de Córdoba, de Bolívar, del Atlántico, del Magdalena, de La Guajira, del Cesar y de la propia ciudad de Bogotá. El pueblo indígena Aguá somos víctimas tanto de la insurgencia que ocupa nuestros territorios, como también de las políticas del gobierno que se implementan en los territorios. Él bajó para el pueblo y en el carro de línea subiendo para la finca ya que iba, para la estación de Los Corazones, lo bajaron los paramilitares y lo desaparecieron, está desaparecido. Lo bajaron en la finca de Hugo Portillo que tenían el retén paramilitar
al lado de Curumaní. Y eso fue el 21 de abril del 2002. Ya hizo 5 años, entró para 6 años, mi hermano desaparecido. Y no hemos sabido nada. Yo hablé con la Cruz Roja, de todas formas hablé con ellos pues, a nivel nacional, regional, internacional, y la verdad que no nos dieron ninguna clase de respuesta. Hasta ahorita no sabemos nada de él. La Defensoría del Pueblo igualmente tiene el compromiso de acompañar a las víctimas desde una perspectiva integral y para ello promueve rutas jurídicas y psicosociales dirigidas a fortalecer las acciones de asesoría pedagógica y orientación general a las víctimas individuales o colectivas. La Unidad de Justicia y Paz cuenta con un grupo de profesionales en diversas áreas que abarcan temas humanitarios, sociales, psicológicos y jurídicos. El grupo de trabajo desarrolla acciones de acompañamiento a la gestión defensorial que realizan las distintas dependencias de nivel nacional y colabora en el esfuerzo de las regionales y seccionales en la asistencia a las víctimas. El abogado y el psicólogo forman un equipo fundamental para que la verdad jurídica y la verdad de las víctimas se junten y eso, insisto, pueda ser realmente el objeto de la reparación de las víctimas. La Defensoría del Pueblo hemos tenido la oportunidad de contar con algunas jornadas de atención psicojurídica en las veredas y corregimientos lejanos a las capitales de departamento, en muchos de los departamentos del país, con participación de nuestros psicólogos y abogados que hacen parte de estas duplas psicojurídicas que asisten a las víctimas. Pero también hemos hecho algunos trabajos de grupos focales acá en la ciudad de Bogotá y las víctimas particularmente tienen la oportunidad en esos espacios de expresar muchas cosas que posiblemente ante otras entidades no lo hayan podido hacer o en otros espacios y momentos. Para nosotros es muy importante que a nivel de justicia y paz veas la reparación no solamente como una reparación económica, sino que veas otros elementos que también tiene la ley de justicia y paz. Por ejemplo, si tú nos dices a nosotros, a raíz de este hecho, estamos muy mal psicológicamente yo y mis hijos y deseamos rehabilitación psicológica como parte de la reparación del proceso de justicia y paz, eso ingresaría dentro del proceso de reparación. Y es por ello que es menester y que es necesario fortalecer nuestros equipos en estas regionales, fortalecer aún más nuestra presencia institucional para que la cobertura del servicio de la Defensoría del Pueblo le pueda llegar a las comunidades y a las víctimas en general de la violencia de los grupos armados ilegales. Lo mismo que ella dice, la esperanza mía que digan, si lo mataron, que digan a dónde están, porque yo quedo muy completa satisfecha de que yo, aunque sea recoja sus restos y yo saber a dónde están, a dónde yo les voy a dar sepultura, los paramilitares, para no hablar más de lo debido. O sea, ellos han llegado a nuestro territorio, nos han invadido, han acabado con nuestra cultura, con todo lo que tenemos. La Defensoría del Pueblo ha orientado a más de 24.000 víctimas, lo cual ha permitido impulsar los trámites pertinentes para su inclusión en el sistema de registro de la Unidad Nacional de Fiscalías dentro de los procesos de justicia y paz. Esta actividad le ha permitido a la Defensoría del Pueblo que alrededor de 15.000 víctimas cuenten con un poder de representación judicial a cargo de defensores públicos para reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Una víctima lo primero que tiene que saber es que participar en un proceso judicial tiene unas responsabilidades. Tiene la responsabilidad de hacerse visible en relación con su hecho frente a un victimario y tiene la responsabilidad de contar la verdad de esos hechos. Una vez la víctima toma esa decisión, el deber de la Defensoría, luego de que la ha orientado, la ha encaminado en esa ruta jurídica un poco compleja para las víctimas, es solicitar de forma gratuita un defensor público, para que ese defensor público la asista y sea su voz, su cara y su rostro en los procesos judiciales, para que la represente judicialmente y para que pueda, en nombre de la víctima, solicitar al victimario, una vez este victimario haya confesado, la reparación de todos aquellos derechos de los que fue vulnerado. Eso solo se logra a través de un buen abordaje con una entrevista en profundidad con profesionales que saben cómo
orientar y permitirle a la persona expresar todo lo que ha sucedido a través de unas pautas muy claras y de un encuadre muy específico en el tema de la confidencialidad, en el tema de la confianza, de saber que lo que nos está narrando a nosotros va a estar protegido y que no vamos a divulgarlo innecesariamente, pero también el permitirle de manera respetuosa los relatos y el dolor, expresar su dolor sobre lo que ha ocurrido. Si tú quieres acceder, ir a las versiones libres, tú lo puedes hacer, tú eres autónoma de tomar esa decisión para que vayas a las versiones libres. Si te da miedo, temor o algo, ¿sí? No, para eso tienes tú, el defensor público que te va a representar y te va a asistir. Afortunadamente, la Defensoría no hace presencia en la totalidad de los municipios del país, por ello requerimos del concurso y del apoyo resuelto de las personerías municipales, que son las entidades y los funcionarios que están mucho más próximos de las comunidades, para que le puedan brindar una atención primaria y básica a quienes acudan en demanda de estos servicios, en la seguridad de que la Defensoría del Pueblo les ofrecerá también el apoyo que sea menester y que resulte indispensable también. Nos quitaron hasta las camas, colchones, todo lo que fue, nos desocuparon la casa, se nos llevaron el ganado, las bestias. Teníamos un préstamo en el Banco Agrario de 10 millones de pesos, lo que habíamos comprado en ganado hacía 3 o 4 meses y se nos llevaron también ese ganado. Estamos pagando esos 10 millones de pesos sin tomarnos con esa plata de 10 millones una gaseosa. Es una historia hasta difícil de uno contarla porque primero que todo, pues yo soy víctima de la violencia, fui desplazado. Yo perdí a mi madre y un hermano por culpa de los paramilitares. Y duré 4 años desplazado fuera del municipio. Me tocó estar huyendo, sufriendo uno mucho para otras regiones. Pues nosotros más o menos vivíamos ahí, no teníamos mucho, pero teníamos las cositas necesarias para uno vivir y trabajar. Y llegar otra vez, o sea, ir a la ciudad para mendigar prácticamente. Si usted desea denunciar un hecho de violencia del que ha sido víctima por parte de grupos armados ilegales, recuerde que debe tramitar un formulario de solicitud de reparación administrativa, por medio del cual se accede al programa de reparación individual por la vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes. Todo lo que salva a la humanidad es la verdad. La Defensoría del Pueblo asiste y acompaña a las víctimas en el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos. The attack began. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en... caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz.
La misión médica es la esperanza de vida de muchas personas. Atentar contra la misión médica es atentar contra la salud de un pueblo. Juegue limpio. Respete las reglas de la guerra. En tiempos de paz o de conflicto armado, este emblema identifica una labor humanitaria que busca atender y proteger a la población. La Cruz Roja utiliza el emblema para identificar y proteger a su personal, bienes y medios de transporte. Por eso, el abuso y el empleo de cualquier signo o señal que lo imite o confunda está prohibido. Un emblema para el respeto de la dignidad humana. No convierta en blanco de sus ataques a la población civil. Juegue limpio. Respete las reglas de la guerra. Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil. Cientos de víctimas que habitan en varias regiones del país han constatado los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y han accedido a sus derechos a través de las jornadas de atención integral que realiza la Defensoría del Pueblo en ciudades y en municipios de Colombia. Las jornadas de atención integral a las víctimas, desarrolladas por la Defensoría del Pueblo, han tenido un gran impacto entre las poblaciones que han sufrido procesos de violencia por parte de grupos armados ilegales y han facilitado los registros nuevos para participar en los procesos de reparación judicial. Pero la víctima tiene ahora un nuevo camino, el camino de la reparación vía administrativa, que puede ser un camino complementario para que el Estado de manera solidaria le repare sus derechos, pero que no puede ser el único camino para reclamar la verdad. La participación en el proceso judicial sigue siendo fundamental, porque es la única manera en que realmente el responsable sea juzgado, sancionado, condenado y repare a las víctimas. Estas personas que han participado en estas jornadas psicosociales nos llama la atención que salen supremamente digamos, tranquilas, se sienten un poco descargadas, al mismo tiempo agradecidas, reconocen que la Defensoría del Pueblo está aportando, digamos, respaldando sus intereses y consideran esos espacios de trabajo, en particular los de trabajo psicosocial, muy valiosos y por el contrario no se inhiben, no guardan sus relatos, sino que los expresan, nos los dan a conocer. Y esos relatos constituyen un insumo bastante importante para que la Defensoría del Pueblo pueda cualificar sus procesos de asesoría, pero también a futuro el proceso de representación judicial. Entonces, cuando tú nos comentabas que has quedado de pronto con dificultades a nivel psicológico, tú, tus hijos, si quieres ahorita en privado conversamos, me comentas más acerca de tu situación y miramos de qué instituciones o de qué recursos nos miramos para buscar un apoyo psicológico para ti, para tu familia. Del mismo modo, hemos venido ofreciéndole a las víctimas y a los familiares próximos de las víctimas asesoría y asistencia jurídica en lo que corresponde a la representación judicial y extrajudicial de las víctimas. Recordemos que de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional que se ocupó del examen de constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, las víctimas y familiares próximos de las víctimas pueden tener acceso a los expedientes judiciales desde las primeras diligencias que se practiquen. Y hay gente que en este momento está regresando, está retornando ya y pues ahí ha llegado buena población. Y a esa población pues pocas ayudas también, como nos ha pasado a nosotros ahí desplazados en el castillo, poca ayuda, pues de todas maneras sí hemos tenido muchas capacitaciones, acompañamientos de la Defensoría, muchos talleres,
y pues sí, asesoría en cuanto a los derechos que como desplazados tenemos. Le mando un saludo con toda mi alma y mi corazón, diciéndole que te quiero mucho, te amo con toda mi alma. Su papá y yo estamos sufriendo mucho por usted, pero de todas maneras tenemos mucha fe, hijo, que pronto será con nosotros. Los formularios para tramitar una solicitud de reparación administrativa deben ser diligenciados en letra legible y presentados ante las sedes de las alcaldías municipales, personerías municipales, procuradurías regionales, distritales y provinciales, defensorías regionales y seccionales. Recuerde que las solicitudes para la reparación por vía administrativa están siendo recibidas desde el pasado 15 de agosto de 2008. Y en el formulario, usted debe escribir sus datos personales, dirección y lugar de su residencia, y los hechos de violencia de los que fue víctima. Cualquier víctima que se sienta víctima tiene que diligenciar, hacer unos pasos. Tiene que diligenciar un formato mediante el cual expresa lo que le está pasando, el potencial victimario, los hechos, la familia que fue afectada. Ese formato de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley se radica en la Fiscalía. Una vez que esté radicado en la Fiscalía procede a hacer una especie de análisis de investigación, algún juicio de valor sumario mediante el cual determina que tiene una condición sumaria de víctima. No vas a estar en la misma...